Conocer la volatilidad, oportunidades y amenazas. La volatilidad equivale a inestable, a cambios súbitos e imprevisibles. En economía, el término volátil se aplica a variaciones en los precios de los índices, de un valor incluso de un mercado. La volatilidad en el precio es cuando los valores cruzados de la oferta y de la demanda cambian rápidamente en periodos cortos de tiempo. ¿De qué depende la volatilidad de los precios? Hay muchos factores. Factores climáticos adversos, desastres naturales como terremotos, ciclones, tsunamis, afectan drásticamente en las economías. El 26 de diciembre de 2004 se produjo el tsunami de Tailandia, que ocasionó la pérdida de 8.000 vidas humanas en la zona y hasta 230.000 en los países afectados. Las costas de India, Indonesia y Sri Lanka experimentaron daños económicos valorados en más de 14.000 millones de dólares. El terremoto, de magnitud 9,1, produjo un desastre ecológico y en la economía de los países, que tuvo trascendencias inmediatas en las bolsas mundiales. Los atentados terroristas, además del impacto emocional por pérdida de vidas de las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York, la economía de Estados Unidos fue afectada dramáticamente. Las bolsas de Estados Unidos experimentaron caídas importantes, si bien hubo acciones publicitarias en defensa del valor patriótico para que los inversores no vendieran en pánico sus acciones. Empresas aseguradoras, hoteles, taxistas, transporte, restaurantes, compañías aéreas, empresas relacionadas con el turismo, los centros de negocios y financieros tuvieron un impacto directo. Miles de empleos se perdieron, millones de ingresos dejaron de existir en el corto plazo. Por el contrario, valores relacionados con defensa, hospitales y farmacéuticas se beneficiaron. Afectan las políticas comerciales. Las economías de los países se ven afectadas por políticas de incentivos a productos o son penalizadas por retiradas de subvenciones a la producción. En el año 2010, el Gobierno de España retiró los incentivos a las energías renovables por los desajustes en las facturas de electricidad de los consumidores, lo que afectó a las cotizaciones. Sin embargo, la reducción de los precios a lo largo del tiempo de estas energías limpias ha vuelto a hacer más atractivas los valores de las compañías en los últimos años. Los países, por intereses económicos fundamentalmente, establecen incentivos o limitaciones a la producción, exportación e importación de productos y servicios que tienen incidencia en la cotización de los valores bursátiles correspondientes. Afecta el crecimiento económico de los países. Quizá el mayor impacto en los últimos años en las bolsas mundiales ha sido debido a la ralentización en la economía de China. Después de 10 años de crecimiento constante, China ha mostrado evidentes signos de retraimiento, lo que ha llevado al gobierno central a apostar por incentivar el consumo interno y frenar las exportaciones y las inversiones en otros países. El índice general compuesto Shanghái bajó a primeros de este año 2016 un 6,9%. El índice CSI 300, que representa los valores de mayor cotización, bajó un 7%. Y el índice Shenzhen, que representa las empresas tecnológicas, bajó un 8%. Recuerda, hay muchos factores que inciden en la volatilidad de las bolsas, factores financieros de oferta y demanda, factores especulativos, bajadas de precios súbitos provocadas por los movimientos en compras o ventas masivas de especuladores que ofrecen buenas oportunidades de ganancia siempre que se sepa anticipar el movimiento. Para ello hay que ser experto inversor y estar dispuesto a asumir también las potenciales pérdidas inherentes a un mercado muy volátil. Warren Buffett, inversionista conservador, hace caso omiso a la volatilidad y apuesta por inversiones a largo plazo en empresas sólidas con proyección de buen crecimiento económico. La emocionalidad de las noticias. Quizá una de las personas que tienen la facultad por el cargo que ocupa de mover los mercados al alza o a la baja, según sus palabras, es el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Es para echarse a temblar o conocer a fondo la emocionalidad de las noticias y, por lo tanto, abstenerse de operar en la tormenta informativa y de comentarios. Por ejemplo, aquí tienes varios datos. A finales de julio de 2012, Mario Draghi, con solo esta frase,
El Banco Central Europeo hará todo lo necesario para sostener el euro y créanme, eso será suficiente. Logró que horas más tarde la bolsa española cerrara con una subida del 6% y que la prima de riesgo cayera de golpe 50 puntos. Las bolsas italianas reaccionaron también al alza. Sin embargo, esas palabras, aún procediendo del principal responsable de la política monetaria europea, no dejaron de ser una manifestación de buenas intenciones, porque para llevar a cabo reforzamientos del euro, hacen falta cambios en el eurozona, políticas bancarias, económicas y sociales que el tiempo ha demostrado no eran nada fáciles de desarrollar. El 23 de junio de este año 2016, los ciudadanos del Reino Unido votaron casi en un 52% su salida de la Unión Europea. La noticia no esperada produjo el hundimiento de algunos mercados. En Japón, el índice Nikkei caía 395 puntos, un 2,44%, hasta situarse en los 15.842 puntos. El IBEX 35, principal índice de España, cayó en un 12,35% y se situó por debajo de los 7.800 puntos. Los valores que más cayeron son los que tienen intereses en el Reino Unido. Bancos, IAG, que es el grupo de aerolíneas de las que se integró Iberia, junto con British Airlines, Telefónica y otras, tuvieron importantes caídas. La bolsa de Frankfurt de Alemania perdió un 6,82%, la bolsa de Atenas un 13,46%, Milán en Italia un 12,48%, París pérdidas de más de un 8,5%, etc. Si nos centramos en la influencia de las noticias en el índice S&P 500, la volatilidad de las noticias es alta en su horario de apertura, por lo que hay que abstenerse de operar. Igual ocurre con el resto de los índices y de los mercados. Siempre hay noticias económicas en los países que, según sean tratadas por la prensa, magnificando o minimizando su repercusión, pueden provocar movimientos de huida, con ventas para escapar de las caídas o de compras masivas que inflan los precios sin ningún fundamento económico sostenido en el tiempo. ¿Qué es la prensa salmón? El periodismo económico-financiero es una rama del periodismo enfocada a informar sobre los hechos relacionados con la economía, incluyendo temas sobre finanzas, bancos o el mercado bursátil. Además, muestra cómo analizar, interpretar y redactar la información económica. Estos periódicos especializados en economía se suelen llamar prensa salmón por el color del papel en que se imprimen algunos prestigiosos periódicos de este tipo. Esta costumbre fue iniciada en 1893 por el periódico londinense Financial Times. Cuando apareció este tipo de prensa, las noticias en muchas ocasiones eran redactadas por las empresas interesadas en filtrar noticias aparentemente novedosas, que lo que pretendían era mover al alza o a la baja los precios de las acciones. Actualmente también se comenta por especialistas que las fuentes de noticias son controvertidas y no tenemos certeza absoluta de su independencia. El periodismo económico debiera ser riguroso, basado en certezas de datos, pero hay muchos sectores económicos interesados en mover la opinión de los inversores. El propio gobierno, los sindicatos, las empresas, los grandes holdings empresariales. Antes de tomar decisiones de inversión en compra o venta de títulos, busca otras fuentes de información diferentes a la prensa salmón, escucha a diferentes expertos, analiza datos históricos, conoce más a fondo los indicadores en diferentes temporalidades. Aún así, no tendrás certeza 100% de haber acertado con tus inversiones porque la economía no es una ciencia exacta. La manipulación de los mercados. La CNMV, o Comisión Nacional del Mercado de Valores, obligó a las entidades financieras y empresas de inversión a clasificar a sus clientes en dos categorías. Una, inversor o cliente minorista, que es el que tiene, además de menor capital, quizá menor protección frente a los grandes capitales por limitados conocimientos de cómo se mueven los mercados. La segunda clasificación es para el inversor o cliente mayorista, también llamados los inversores profesionales, que además de representar el grueso de la inversión en los mercados, dispone de mejores y más amplios conocimientos, con mayor influencia en el movimiento de los precios. En abril de 2014 entra en vigor la Directiva Europea sobre el uso de información privilegiada
y el abuso de los mercados. Lo que tradicionalmente había sido considerado como meras infracciones se convierte en delito, penado con penas mínimas de 4 años de cárcel si son faltas graves y de al menos de 2 años en los casos graves de divulgación ilícita de información privilegiada. La nueva normativa pretende restaurar la confianza de los inversores y aumentar su protección, así como garantizar la integridad de los mercados financieros de la Unión Europea. Se fijan responsabilidades penales para los directivos o empleados de una entidad que haya participado en una manipulación de los mercados. Las propias empresas inmersas en este tipo de delitos también tendrán importantes sanciones que pueden llegar hasta la prohibición de operar en los mercados. La manipulación supone introducir en el mercado indicios engañosos sobre la oferta, la demanda o el precio, o para asegurarse una posición dominante con la finalidad de fijar precios anormales o artificiales. Esta legislación ha venido a ocupar un hueco importante en la regulación de los mercados, pero ¿limita la manipulación legal? Evidentemente que no. La Ley de Sociedades de Capital actualmente vigente en España contempla la posibilidad que una empresa pueda tener autocartera, que es el número de acciones propias que se reserva para lograr determinados objetivos. Evitar el hundimiento del valor de los títulos de la sociedad en mercados a la baja. Al limitar el número de acciones en circulación, puede limitar el impacto sobre su cotización. También retirar títulos del mercado para su asignación a directivos como un complemento de su retribución. ¿Qué limitaciones hay de la autocartera? El 5% del volumen total de acciones o el 10% del capital social que representen. Debe estar autorizada por la Junta General de la Sociedad y no se debe mantener más allá de 18 meses. En la práctica, un porcentaje del 5% máximo representa millones del capital de las grandes compañías, así que hay margen operativo más que suficiente para vender y comprar determinado paquete de acciones y mover los precios al alza o a la baja. Por otra parte, las compras de la autocartera lanzan un mensaje positivo a los inversores, pues no sería sensato, económicamente hablando, que una empresa invirtiera en sus propias acciones si no tuviera la confianza fundamentada en su estabilidad y beneficios. En resumen, la autocartera es una estrategia que pueden utilizar las grandes compañías para estabilizar los precios o con otros motivos internos. No debiera ser considerada como un indicador de inversión para los particulares, sino que es aconsejable tener informes económicos, de estabilidad, de proyección o de beneficios presentes o futuros que arroja el análisis fundamental. ¿Cuál es la situación en otros países? En diciembre de 2011, la Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China reveló el mayor fraude bursátil en los últimos 20 años. Una firma usó a 30 analistas que difundían recomendaciones de inversión a través de la televisión y otros medios, con los que consiguieron beneficios por valor de más de 50 millones de euros. Según los analistas, el mercado chino es frágil por la rápida difusión de rumores, la utilización extendida de información privilegiada y el propio peso específico que tiene la propia Comisión Reguladora del Mercado de Valores. Otras grandes empresas han sido noticia por escándalos de fraudes multimillonarios. Madoff, Enron, WorldCom en Estados Unidos, Kerviel en Francia hicieron perder cifras astronómicas a los pequeños y grandes inversores. La estrategia que utilizan para atraer a inversores y provocar aumento de precios en las acciones es asegurar grandes beneficios que se atienden con la entrada de nuevos capitales. La pirámide financiera está servida. Los ciclos históricos. Paul Anthony Samuelson fue un economista estadounidense, Premio Nobel de Economía en 1970. Dice sobre los ciclos económicos: es una oscilación de la producción, la renta y el empleo de todo un país, que suele durar entre 2 y 10 años y que se caracteriza por una expansión o contracción general de la mayoría de los sectores de la economía. El ciclo económico representa los ascensos y descensos económicos que se suceden durante una determinada época. De una depresión se pasa paulatinamente a una recuperación, luego a un auge económico, luego sucede la recesión.
Los aumentos de actividad económica provocan una expansión de los negocios, que ocurre en muchos sectores a la vez. La bonanza económica produce confianza en los mercados, el dinero fluye hacia las empresas, tanto como inversión privada como en los mercados bursátiles. La esperanza de lograr más y más beneficios se vuelve no fundamentada, ya que el hecho de que se invierta más dinero en una empresa no la vuelve más eficiente o rentable. La falta de retorno sobre la inversión provoca caída en las cotizaciones, que de forma generalizada lleva a la recesión. En la recesión se manifiesta una caída de la inversión, de las rentabilidades y del empleo. Actualmente hay países en ciclo bajista, como Portugal, Irlanda y Grecia. En recuperación están España, Italia, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. En expansión están Alemania, Brasil, India y China. Japón está en bajón económico, en una economía que es más lenta. Los ciclos económicos presentan duraciones diversas. El ciclo corto tiene una duración estimada de 3 a 4 años. Los ciclos grandes entre 7 a 10 años. Y los ciclos económicos largos tienen una amplitud de hasta 50 años, con intermedios de 25 años cada uno. Los factores que inciden en estos ciclos son la renta disponible de las familias, el consumo y las inversiones. Cuando hay demanda de bienes y servicios, la producción se incrementa, así como las ventas y los beneficios. El crédito financiero circula con más alegría. También el ahorro se incrementa, hasta que el agotamiento del sistema produce un retraimiento de todos los factores. Se va perdiendo la confianza, la inversión de las empresas se reduce y el ciclo contractivo lleva a la recesión. Caída de la demanda, destrucción del empleo, caída de la inversión, bajada del Producto Interior Bruto o cantidad de bienes y servicios de un país durante un año. ¿Y qué ciclos económicos han sido más importantes en la historia? La crisis de depresión hasta el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918. Recuperación y depresión entre 1929 y el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Recuperación y auge entre 1945 y 1973. Y crisis y depresión entre 1973 hasta nuestros días, con una marcada caída de los mercados en 2008. Estos son los datos objetivos previos al crack de 1929. Sobrevaloración de títulos bursátiles, apalancamiento, holding de empresas creadas artificialmente, movimientos incontrolados del flujo de capitales, quiebra del patrón oro, oferta de bienes y servicios en Estados Unidos superior a la demanda, precios de las materias primas en caída libre. Habrá que preguntarse, ¿estamos ante una posible crisis económica mundial? Hay temores entre analistas e inversores de una posible profundización de la crisis actual. Hay interdependencia económica entre los países, desplome de los valores bursátiles, ralentización del crecimiento económico previsto para China, el gigante asiático, bajo crecimiento de la demanda mundial, desplome del crudo, bonos con rentabilidad negativa, delicada situación de la banca que no termina de clarificarse, debilitamiento de la cohesión entre los estados europeos, altísimo endeudamiento de países como Estados Unidos en respaldo desde 1971 del patrón oro y una deuda gigantesca en los mercados de países emergentes. Esta situación es nueva, es muy compleja y no tenemos la certeza de que las políticas monetarias ayuden a paliar las debilidades estructurales. Por eso es prudente diversificar, disponer de liquidez y proteger el patrimonio en valores seguros. Algunos especuladores de éxito en mercados volátiles. James Livermore comenzó su vida laboral en Boston con solo 14 años, como aprendiz en la oficina de un corredor de bolsa en la junta de cotización. Sus fortalezas fueron grandes habilidades matemáticas, aritmética mental y cálculo de números. Su trabajo consistía en anotar las cotizaciones bursátiles en una pizarra para que los clientes las vieran. Su oportunidad empezó a entender las cotizaciones y el mensaje oculto en las variaciones de precios. Como era solo un adolescente, empezó a mover sus ahorros en pequeñas casas de apuestas que había en la ciudad, aprovechando la hora del mediodía. Allí empezó a desarrollar su habilidad para hacer pronósticos sobre la evolución de los precios, tanto de materias primas como de las acciones.
Ganó la considerable cifra de $1000 en aquella época, que fue incrementando hasta que hizo una gran fortuna. Sus claves: Livermore estudiaba el movimiento de los precios, hacía proyecciones y una vez que tenía claro que una acción se movería en determinada dirección, entraba en el mercado después de que éste confirmara la trayectoria. Solo operaba con acciones que ofrecieran un gran margen de especulación. Tuvo amargas experiencias de los expertos, por lo que solo se guió por sus propios análisis. Su éxito: saber cómo ganar dinero de forma extraordinaria. Su fracaso: no saber conservar el dinero. John Templeton se graduó en la prestigiosa Universidad de Yale y con solo 22 años era presidente de Pi Beta Kappa, Sociedad de Honor Académica de Estados Unidos, cuya misión es celebrar y promover la excelencia en las humanidades y en la ciencia. Esa orientación humanística le acompañó durante toda su vida. Comenzó su carrera en Wall Street con solo 26 años. Su estrategia fue comprar bajo y vender alto. Se especializó en localizar a empresas golpeadas por el pesimismo económico, infravaloradas. Cuando comenzó la guerra en Europa en 1939, pidió prestado dinero para comprar 100 acciones de cada una de 104 compañías que vendían a $1 por acción o menos, incluyendo 34 compañías que estaban en bancarrota. Solo 4 resultaron ser inútiles y él hizo grandes beneficios con las otras. En 1999, la revista Money le llamó posiblemente el mejor selector de acciones global del siglo. Creó la Fundación Templeton, dedicada a la investigación y a la filantropía. Sus fortalezas: su espíritu investigador, filósofo, afán de conocimiento, humildad, sobriedad y filantropía. Su frase: las 4 palabras más costosas en el mundo de la inversión son: esta vez es diferente. George Soros es actualmente fundador y presidente de Soros Fund Management. A los 26 años trabajó como broker y analista de varias firmas de Estados Unidos. Creó la empresa gestora de fondos Quantum junto con Jim Rogers, en la que son clientes familias multimillonarias como la de Rothschild y otras familias ricas europeas. Sus fortalezas: hacer enormes ganancias con apuestas fuertes en predicciones a la baja de títulos y valores, como ocurrió con el Banco de Inglaterra, que devino en una devaluación de la moneda. En 1997 fue acusado de forzar fuertes devaluaciones del sudeste asiático. Según ha declarado públicamente, la clave de su éxito es analizar lo que nadie quiere ver y presume descubrir y beneficiarse del lado oscuro del mercado, lo que supone una oportunidad para hacer inversiones especulativas que le proporcionan grandes beneficios. Esta es una de sus frases: es mejor hacer frente a la dura realidad que cerrar los ojos. Una vez que uno es consciente de los peligros, la posibilidad de supervivencia es mucho mayor si se toman riesgos que no quiere asumir la multitud. Es interesante conocer la biografía, las claves del éxito, el talante de inversores y especuladores afamados. Ahí te dejamos algunos nombres para tu curiosidad. El factor común es que supieron detectar y aprovechar oportunidades en el mercado. Te sugerimos que tomes tu cuaderno de bitácora y anotes tus propias reflexiones. ¿Qué te llama la atención de alguno de ellos?